pero generalmente podemos representar, digamos, el sistema económico a través de esta pirámide. Ya les voy, digamos, a contar específicamente qué. Pero las cátedras, digamos, la teoría económica dominante que hoy domina las universidades y las revistas sobre economía y todo, digamos, lo que tiene que ver con lo que se conoce como la economía, ha sido limitada y se ha centrado únicamente en todas las relaciones sociales que giran alrededor del mercado, o sea, de la transacción de bienes y servicios que se intercambian a través de un precio, la relación de las mercancías o incluso la venta, digamos, de la fuerza de trabajo, o sea, nuestras profesiones a cambio de un salario. O sea, generalmente cuando uno va a una clase de economía le dicen, bueno, la economía tiene que ver con todas las actividades o la producción de bienes y servicios que se intercambian a través de un precio en el mercado. Entonces, alrededor de eso giran todas las clases de economía en cualquier pensum de cualquier universidad. Entonces, tiene que ver con lo que se conoce como el mundo público, la venta de servicios laborales a través de un pago, todas las actividades que se ejercen, digamos, en cualquier país, que tienen que ver con la producción de mercancías, la industria, con la explotación de los recursos naturales, como en Colombia es muy común, el petróleo, la minería, con el tema de la agricultura, pero todo siempre limitado a aquellos trabajos que se intercambian por un salario, ¿sí? Eso es, digamos, lo que ha delimitado los centros de estudio económicos. Sin embargo, lo que no se ha dicho y lo que no se dice hoy, digamos, en estas cátedras dominantes, es que para que toda esta economía se sostenga, para que todos podamos, por ejemplo, yo estar acá hoy para dándoles esta conferencia, detrás de eso, de que yo hoy esté acá con la camiseta planchada, bañada, desayunada, etcétera, etcétera, hay otro trabajo y otra producción que aunque no se intercambia por un pago, es decir, no entra, digamos, dentro de ese límite que han puesto las teorías dominantes hoy en economía, hay todo un trabajo de subsistencia y de reproducción de las personas y no sé, de las generaciones futuras también, de los niños, o sea, no solo de la gente que está vinculada a los trabajos, al mercado laboral, sino en general de toda la sociedad, que es aquel que hacen y nosotros conocemos como las amas de casa, ¿sí? Eso también es trabajo. O yo les pregunto qué diferencia hay, por ejemplo, entre un plato de comida que se prepara al interior del hogar y uno que se prepara en un restaurante. ¿Qué diferencia ven ustedes? Pues lo primero que uno piensa es el pago, ¿cierto? Uno va a un restaurante y le toca pagar por un plato de comida, pero en términos de la elaboración de ese plato de comida no hay ninguna diferencia. Se necesitan los mismos insumos, se necesita la misma energía, se necesita la misma cantidad de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, alguien me podría decir, bueno, sí, pero es que cuando me lo hace mi mamá, esto es más, no sé, lo hace con amor y en el restaurante no, ese tipo de cosas que lo podemos, digamos, discutir, pero lo que sí no admitiría yo o pondría en debate con ustedes es pensar que lo que se hace en el hogar no es trabajo. Claro que es trabajo, ¿sí? Y como les digo, por no tener un intercambio monetario, ha estado completamente invisibilizado en todas las teorías dominantes. Entonces nadie sabe cuánto invierte una sociedad en eso, cuántas horas al día, por ejemplo. Hasta hace muy poco no sabíamos en Colombia cuánto le dedicábamos de nuestros días y de nuestros esfuerzos a ese tipo de trabajos. Porque eso tiene que ver con muchas cosas, o sea, no solamente digamos con el tema de la alimentación, sino que también tiene que ver con el cuidado de los hogares, o sea, todo el tema de tener el contexto en el que nosotros vivimos digamos, en mantenimiento, ¿cierto? Las camas, la loza, lavar la ropa, todo eso, digamos, que es un montón de trabajo y que ha estado completamente invisibilizado en los centros académicos. También tiene que ver con cosas como el cuidado, por eso se llama economía del cuidado. ¿El cuidado de quiénes o hacia quiénes? El cuidado hacia niños pequeños, eso no es igual en todas las sociedades. Por ejemplo, en Colombia, la mitad de los niños que tienen entre 0 y 5 años, según las encuestas, permanecen en el hogar. Yo les aseguro que si miramos esa cifra en países donde los sistemas de bienestar son mucho más desarrollados, en países europeos, la cifra no es esa, los niños no están en los hogares al cuidado de sus padres, los niños están en guarderías o en colegios, al cuidado de profesionales de la infancia, ¿sí? Otro ejemplo, los enfermos, ¿sí? Una persona en Colombia se enferma y va a la EPS y le dicen, no, venga mañana, o usted no está que se muere, usted no es una urgencia, vuelva a su casa.
aunque sea grave. ¿Y quién termina asumiendo el cuidado de esas personas? Pues generalmente alguien de la familia, que generalmente es una mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensa en esta situación, una persona que tiene, que tiene una condición de discapacidad, ¿sí? Permanente, ¿sí? Es una persona que permanentemente requiere estar acompañada de alguien y del cuidado de alguien. En Colombia, muchas EPS lo que hacen es decirle a las familias, aquí no tenemos a alguien, una enfermera, seguramente acá en alguna de sus familias hay un ejemplo de estos y lo podemos compartir más adelante si quieren. Pero muchas veces, y eso también, digamos, lo han mostrado investigaciones, las EPS dicen no tenemos para mandar una enfermera permanente a su hogar, lo que vamos a hacer es capacitar a su familia para que alguien lo cuide. Entonces, cojan quién de su familia se va a encargar de eso. Entonces, generalmente, por los roles, por la cultura que hay alrededor de lo que es ser hombre y ser mujer, lo hace una mujer al interior del hogar, la mamá, la abuela, la hija, bueno. Pero generalmente, y las estadísticas lo muestran, somos las mujeres las que terminamos asumiendo este tipo de trabajos. ¿Eso qué significa? ¿Que toca esperar? Ok, vale. Bueno, sigamos conversando. Entonces les decía, cuando ustedes van a otros países, eso no es así. O sea, en otros países donde no hay tantas restricciones presupuestales, por ejemplo, para la salud pública, o donde hay unos modelos distintos de salud que no son como el colombiano a través de EPS, que eso pues da para otra conferencia, pero hay otros modelos de salud distintos al que nosotros tenemos, lo que le dice el Estado a la familia es, tranquilos, aquí nadie se tiene que sacrificar, entre comillas, nadie tiene que dejar, digamos, su desarrollo profesional, porque cuando a uno le toca dedicarse a cuidar a alguien, le toca renunciar a su empleo, a sus estudios, a todo, ¿sí? Entonces, eso no se vuelve un obstáculo, sino que el Estado directamente hace la prestación del servicio. O sea, países como Suiza y este tipo de países muy desarrollados, incluso el Estado dice, yo voy a adaptar su apartamento para una persona con condición de discapacidad, ¿sí? Entonces, que no tenga escaleras, o sea, no hacen de la discapacidad una limitación para la persona ni para su núcleo familiar, sino que le solucionan todo el problema y nadie se tiene que sacrificar, como les digo, entre comillas. Yo sé que suena un poco cruel y ahí hay relaciones pues amorosas, familiares, pero es la verdad. Si a uno le toca hacer eso, pues le toca renunciar a un montón de oportunidades en su desarrollo profesional. En Colombia, pues como somos un país tan atrasado y con, digamos, con pésimos sistemas de salud, de educación, todo eso que el Estado lo podría, digamos, brindar, termina siendo, digamos, desarrollado al interior del hogar, generando, pues, traumatismos para las personas que tienen que asumirlo. Entonces, todo eso que se hace al interior del hogar y que es trabajo, porque en este ejemplo también lo podríamos, digamos, ver cuál es la diferencia entre que una persona cuide a un niño y que lo hagan en un colegio. Pues sí, pueden haber matices, ¿cierto? Porque entonces de pronto es mal profesor o lo que sea, pero digamos, en general es el mismo trabajo. Lo que pasa es que uno es remunerado y el otro es no remunerado. Entonces, todo esto es lo que las teorías dominantes han ignorado por completo y no se había estudiado hasta hace muy poco con cifras y con estadísticas que soportaran que efectivamente, como se los voy a mostrar ahorita si el video bien regresa, esto es una carga de trabajo inmensa que significa fuertes costos para las personas que la asumen en su desarrollo, digamos, profesional o por fuera del hogar y que generalmente ha sido asumido por las mujeres, dados los roles de género que existen en la sociedad. Y que además es un trabajo que es fundamental para que las sociedades funcionen. Como les digo, tiene que ver con las actividades de supervivencia de las personas, la alimentación, la limpieza, el cuidado. O sea, no es cualquier trabajo. Si el Estado no lo hace o no lo brinda, alguien al interior del hogar necesariamente lo tiene que hacer porque tiene que ver con la supervivencia de la sociedad. Aquí les quería mostrar el video. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿no va a funcionar más? Ok, ok. No, pues es que básicamente eran gráficas y gráficas y gráficas para mostrar. Allá sí. No, pues no es tanto mirarlas yo, pero creo que sin la herramienta visual. Bueno, dale, pues difícil, pero dale.
Bueno, aquí les quería mostrar un video que si ahorita se arregla el video y lo vamos a ver, que tiene que ver con la experiencia de una ama de casa y de cómo la familia, digamos, ve ese trabajo. Entonces, al final del video, después de que se muestra como un día y como todo el trabajo que eso requiere, etcétera, etcétera, que a veces, como les digo, no es tan visible ni tan obvio para uno, al final del video salen los hijos hablando y entonces le pregunta un chico a otro, unos niños como de 5 años, le dice, bueno, ¿y qué hace tu mamá? Y la respuesta del chico es como, no, ella no hace nada, ella se queda en la casa. Entonces también es cómo se ha naturalizado esa idea de cómo, yo estoy segura que muchos de nosotros la hemos reproducido por no ser conscientes de esto, de cómo muchas veces decimos eso cuando nuestras mamás son amas de casa y nos preguntan, bueno, ¿y qué hace tu papá? No, pues él es, no sé, contador y trabaja en tal empresa, no sé qué, ¿y tu mamá qué hace? No, ella no trabaja, ella se queda en la casa. Entonces, eso es una muestra de cómo culturalmente nosotros no, pues, hemos naturalizado que eso no es un trabajo, sino un deber. Y muchas veces un deber de las mujeres, cuando en realidad lo que hay ahí es un montón de trabajo que podría reducirse si el Estado jugara, digamos, una función importante en la provisión de esos servicios y que también permitiría, si las mujeres no tuviéramos que asumir tanto de ese trabajo, que nos pudiéramos desarrollar en condiciones de igualdad en otros, digamos, en otros campos como en el mercado laboral, igual que los hombres. Y también les quería preguntar, o sea, ¿ustedes qué opinan si un día, no sé, las mujeres en Colombia se levantaran y hicieran una huelga de cuidados y dijeran, yo hoy no trabajo en la casa, no hago desayuno, no voy a levantar a los niños, no los voy a bañar, o sea, hacemos una huelga de cuidados? ¿Qué creen que pasaría con la economía del país, por ejemplo? Y eso ha pasado en la historia, investiguen. En Europa, de hecho, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, surge también por una huelga de cuidados que hacen las mujeres un día y se levantan y salen todas a la calle y dicen no vamos a hacer nada. Y el país se paralizó, porque en realidad es un, digamos, es un trabajo del que depende todo en la sociedad. Ahora, aunque gran parte de ese trabajo se realiza al interior de los hogares, no es deber, digamos, exclusivo de las familias y de las mujeres asumir este trabajo. Como les venía mencionando, hay varios actores en la sociedad que deben, en teoría, asumir o también corresponder con este tipo de tareas. El primero y el más importante, como les digo, el Estado, ¿sí? O sea, imagínense que en Colombia no hubieran guarderías públicas o educación pública, por ejemplo, y que todo estuviera privatizado, pues solamente podrían acceder a esos servicios las familias que tienen determinado nivel de ingresos. Por eso es que es tan importante que la educación pública se fortalezca y que cualquiera pueda acceder. Y bueno, el que quiera ir a pagar a la privada que lo haga, pero que como derecho se tenga la oportunidad de estar en la educación pública. Entonces, como les digo, en Colombia la mitad de los niños entre 0 y 5 años no va a ninguna guardería, permanecen al cuidado de sus padres. Entonces ahí uno dice, ¿pero por qué? ¿No hay oferta pública? ¿O la calidad de la oferta pública es pésima? Porque son las dos cosas. Hay un montón de sitios donde no hay, efectivamente, sobre todo, digamos, en los sitios más apartados del país, y hay otros donde sí hay, por ejemplo, en Bogotá, pero la calidad es tan pésima que los papás prefieren no mandarlo a la escuela. Entonces no es solo proveer, como en el sistema de salud, pues en el sistema de salud la cobertura es del 90%. 9 de cada 10 colombianos tienen acceso al sistema de salud, pero ¿a qué calidad? ¿Sí? Entonces, la provisión de esos servicios de cuidado por parte del Estado es fundamental para que una sociedad funcione. No solamente en el tema de educación, sino en el tema de salud, en el tema de la tercera edad también, por ejemplo. En Colombia el porcentaje de adultos mayores que permanecen en los hogares al cuidado de otros es inmenso, ¿sí? Y el Estado ahí también debería poder jugar un rol importante en proveer sitios para personas de la tercera edad de altísima calidad y a bajo costo, ¿sí? Pero entonces aquí pasa lo contrario. Lo que pasa es que pareciera que lo ideal es que las personas de la tercera edad se quedaran en los hogares y que otras personas los cuidaran y no que eso fuera, digamos, una función del Estado. Y yo sé que es difícil pensar que el hecho de que lo provea el Estado hace que eso sea mejor, porque como les digo, en un sistema como el colombiano, como esos servicios son tan malos, los ancianatos son pésimos, las guarderías son pésimas, el sistema de salud es pésimo, pues uno tiende a pensar que es mejor asumir esos trabajos desde el hogar. Pero estudien otros ejemplos en otros países y vean cómo los estados sí pueden proveer esos servicios de altísima calidad.
porque además esto también es otra reflexión a que los invito. No es lo mismo que, voy a poner un ejemplo, digamos yo soy economista, yo no tengo hijos, pero supongamos que tengo hijos, gracias. Y yo de manera sensata, yo diría, yo prefiero que una persona profesional, como los países desarrollados, los profesores que cuidan a los niños más pequeños, a los del kinder y a los de prekinder, son los que tienen más doctorados, más maestrías, etcétera, y que están preparados para ese cuidado. Yo preferiría que en un sistema ideal, mi hijo o mi hija lo cuidara un profesional que estudió para eso y no yo que soy economista. Pero obviamente, sí, ya. En países como estos, como los servicios del Estado son tan malos, uno termina pensando que uno puede hacer mejor las cosas. Y digamos, es entendible dada la realidad. Entonces, como les decía, en la provisión de estos cuidados, no solamente los hogares tienen un papel importante, sino también el mercado para quienes tienen cómo pagarlo, ¿cierto? Entonces uno puede pagar porque le cuiden al hijo, o uno puede pagar, no sé, la prepagada, etcétera, etcétera, para que haya una enfermera permanente en la casa o lo que sea. Las familias, por supuesto, a través de trabajo no remunerado. El voluntariado, que era lo que hacían las madres comunitarias hasta hace muy poco, o sea, las madres comunitarias hasta hace de verdad muy poco hacían este trabajo gratis, sin un salario. O sea, en los barrios se organizaban y decían, bueno, yo voy a cuidar a los niños de toda esta cuadra. ¿Para qué? Para que las otras mujeres pudieran ir a emplearse en otras cosas y se iban rotando. Y eso en parte era lo que hacían las madres comunitarias. Ahora ellas entendieron que eso era un trabajo y no simplemente un deber que tenían que asumir y se organizaron y pelearon y consiguieron, digamos, que fuera remunerada su profesión y hoy están peleando que las vinculen directamente al ICBF, que es la institución estatal encargada de la primera infancia, etcétera, etcétera. Pero también en la provisión de estos trabajos, el trabajo voluntario es un montón en los barrios y eso, las redes de cuidado. De pronto ustedes lo han vivido en los sitios donde viven. Y el Estado a través de los servicios públicos, como les mencionaba. Pero entonces, si quieren, nos devolvemos y vemos el video. Ahora sí que ya funcionó. Si quieres, pongamos el video. Le doy ahí. Solo lo que más se puede.
Bueno, faltó la parte que les contaba de los niños hablando, pero creo que alcanzamos como a ver un poco como la experiencia personal de una persona para verlo ya como en la práctica, ¿cierto? Igual como les mencionaba, o sea, no es solo que este tipo de tareas se distribuyan mejor al interior del hogar entre hombres y mujeres, sino que el Estado también juegue el papel que tiene que jugar en este tipo, digamos, de servicios, ¿sí? Porque nosotros podríamos incluso tener la mejor distribución entre hombres y mujeres al interior del hogar y puede ser tal el volumen de trabajo, ¿sí?
por la deficiencia de los servicios estatales, que puede en últimas un poco o ser un obstáculo para el desarrollo en el mercado laboral de las personas que asumen estas tareas. Luego, como les mencionaba, es todo un trabajo que debería repartirse de manera armónica entre el Estado, el mercado, el voluntariado y las familias, y al interior de las familias, por supuesto, entre hombres y mujeres, porque ya vamos a ver, digamos, las consecuencias de tener que asumir este tipo de trabajos por parte de determinados grupos de la sociedad. Bueno, lo que les quería mostrar a continuación era toda la medición que ha hecho el país y el DANE específicamente sobre este tema. Esto ya está medido, esto no es, digamos, una reflexión, que es que en mi casa me pasó esto, no, esto ya hay encuestas que están midiendo a nivel nacional cuánto tiempo invierte la sociedad colombiana en este tipo de trabajos. Específicamente, la encuesta se llama Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Ustedes encuentran todos los boletines en el DANE, en la página del DANE. Es una encuesta que se aplicó en Colombia una vez en el año 2012, entre el año 2012 y el año 2013, por mandato de la Ley 1413 de 2010, que se llama Ley de Economía del Cuidado, que fue aprobada en el Congreso en el año 2010, fue propuesta por unas parlamentarias de la bancada de mujeres. En ese momento eran una del Partido Liberal y una del Polo Democrático, Gloria Inés Ramírez y Cecilia López. Ellas se dieron pues la pela en el Congreso para poder aprobar esta ley con el objetivo de que el DANE midiera este fenómeno para hacerlo visible en la sociedad y tenerlo en cuenta, digamos, en la formulación de las políticas públicas. Entonces, aprobada esa ley, se aplicó la encuesta y la encuesta consistía en ir a todos los hogares de Colombia, bueno, a una muestra representativa como lo hace el DANE, y sentar a la familia y decirles, bueno, aquí vengo con una lista de tareas, por favor cuéntenme cuánto tiempo dedican a cada una de estas cosas. Entonces el DANE sacaba la encuesta, que era una lista, o saca, en este momento la están aplicando otra vez, por segunda vez, y le preguntaban a todos los miembros de la familia, bueno, ¿usted cuánto le dedica a lavar la loza, a preparar alimentos, a planchar, a reparar electrodomésticos? Toda la lista de las tareas que se hacen al interior del hogar. Yo les quiero contar que eran 91 cosas, o sea, 91 actividades, 91 preguntas. Ustedes pueden entrar ahí a la página del DANE y descargar el formulario y por ejemplo, yo lo descargué y me la autoapliqué. Y me pareció como un ejercicio personal súper interesante saber uno cuánto tiempo le destina a estas tareas. Yo en mi caso me senté con mi mamá, en ese momento yo vivía con mi mamá y nos sentamos y la hicimos y yo dije, no, pues tengo que aportar más. O sea, en realidad como que también funciona para una reflexión personal. Entonces, la encuesta lo que medía era eso, cuántas horas destinan hombres y mujeres a este tipo de actividades y las iba desagregando. Y también preguntaba cuánto tiempo destinaban hombres y mujeres al trabajo remunerado, es decir, a los empleos en los que se desarrollaban diariamente. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la encuesta? Para que ustedes conozcan las cifras. Entonces, los resultados dieron que las mujeres en promedio en Colombia trabajan 13 horas, sumando el trabajo remunerado, o sea, el de su empleo en el mercado laboral, con el trabajo no remunerado, el que se realizaba al interior del hogar. Mientras que los hombres en promedio destinan 11 horas al día, es decir, 2 horas menos que las mujeres diarias. Entonces multipliquen eso por 5 o 6 días a la semana, estamos hablando que las mujeres trabajamos 10 o 12 horas más a la semana que los hombres, es decir, más de una jornada laboral. Ustedes saben que la jornada laboral en Colombia son 8 horas, pues en términos legales. Pero entonces uno dice, bueno, entonces las mujeres trabajamos más, pero ¿en qué trabajamos más? Entonces cuando se desagrega ese dato de las 13 horas, lo que se observa es que de las 13, 7 son para trabajo no remunerado, o sea, para el hogar. En promedio 7 horas al día destinamos las mujeres al trabajo no remunerado. Eso es un montón de tiempo, o sea, imagínense, 7 horas es casi una jornada laboral al interior del hogar. Y 6 eran de trabajo 6 de no remunerado y 7 de remunerado. Mientras que los hombres, esas 11 horas las reparten 9 en trabajo remunerado y tan solo 2 en trabajo no remunerado. ¿Sí? O sea, mientras las mujeres destinamos en promedio 6 horas al trabajo del hogar, a las tareas domésticas,
los hombres destinan en promedio 2, o sea, una tercera parte de lo que destinamos las mujeres. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que claro, las mujeres trabajamos más, pero esa sobrecarga se explica principalmente por la carga que tenemos que asumir en el trabajo a través de las actividades no remuneradas. Y la brecha, digamos, no es solo en términos de tiempo, no solo es que las mujeres trabajemos más en eso que los hombres, sino que más mujeres se dedican a este tipo de actividades. Entonces, miren, 9 de cada 10 mujeres en Colombia realizan algún tipo de trabajo no remunerado. O sea, 9 de cada 10, es decir, casi todas. Digamos, hay una minoría en el país de mujeres que no hacen nada en el hogar, que son muy poquitas y que principalmente son mujeres que están estudiando y que sus familias apoyan, digamos, o liberan a esas mujeres de esos trabajos, tal vez un poco con la ilusión de que a través de la educación haya un factor de movilidad social, pero en general todas las mujeres aportamos a ese tipo de trabajo. Mientras que la cifra para los hombres es 6 de cada 10 hombres en Colombia hace algún tipo de trabajo no remunerado. Entonces las mujeres participamos más en este trabajo y lo hacemos con mayor intensidad. Fueron como, digamos, a grandes rasgos los resultados de la encuesta. Y otras cosas como claves que les quería mostrar también en las gráficas y en las estadísticas del DANE es que al interior del hogar hay, como estábamos hablando, un montón de actividades que no son homogéneas. No es lo mismo preparar un almuerzo que cuidar a un niño o que lavar el baño. No es lo mismo, ¿sí? Son actividades diferentes. Y lo chévere de la encuesta es que como desagrega todas esas actividades nos permite ver hombres y mujeres a qué tipo de actividades nos vinculamos al interior del hogar, ¿sí? Porque no es cierto tampoco que los hombres no hagan nada dentro del hogar, ¿sí? Eso es una realidad que ha cambiado. Sí, puede que hace unos años hubiera una división sexual del trabajo mucho más rígida, las mujeres solo en el hogar, amas de casa, y los hombres solo, digamos, como con ese rol proveedor, pero eso ya no es así. Hoy las mujeres estamos tanto en el hogar como en el mercado laboral. O sea, ha habido, digamos, una migración muy importante de las mujeres a conseguir nuevos ingresos también como un complemento de los ingresos familiares por las crisis económicas que han habido en el mundo. Pero lo que no ha ocurrido en la misma proporción es que los hombres se desplacen hacia el trabajo del hogar, ¿sí? O sea, sigue siendo muy, digamos, muy feminizado ese trabajo no remunerado, aunque también los hombres se han vinculado. Pero entonces cuando uno mira las cifras, y a mí personalmente me interesó ver mucho cómo era la división del trabajo del hogar, ¿sí? O sea, cómo se dividían las tareas del hogar los hombres y las mujeres. Y lo que uno observa es que, por ejemplo, los trabajos que más requieren tiempo, y eso como les digo ya está medido, que son el suministro de alimentos, o sea, preparar alimentos es una cosa que le quita mucho tiempo a las familias o a las sociedades enteras. A veces uno pensaría y uno diría, por ejemplo, un apartamento que tiene, yo no sé, un edificio que tiene 200 apartamentos. Todos los días en esos 200 apartamentos una persona gastando servicios públicos, energía, etcétera, para hacer 1 o 2 platos de comida. ¿No sería mejor montar un comedor para el edificio y que 10 personas hagan lo de todos, por ejemplo? ¿Sí? Porque eso es una actividad que quita un montón de tiempo. O sea, esa es la actividad que más demanda tiempo al interior del hogar. Otra que demanda un montón de tiempo es la limpieza y mantenimiento del hogar, lavar la loza, tender las camas, barrer, lavar los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, las actividades que más requerían tiempo son donde más están las mujeres. En las que menos requieren tiempo es donde más se vinculan los hombres. Por ejemplo, pagar los recibos, ¿sí? Eso es una actividad que tiene que ver con la administración del hogar y en esas son donde más se vinculan los hombres. ¿Sí? Pero a lavar baños no, por ejemplo. ¿Sí? O sea, los trabajos también como más sucios los seguimos asumiendo las mujeres. Ir a jugar con el hijo al parque y a comer helado, en eso sí, digamos que son trabajos como más nobles, con más prestigio social, en eso sí se vinculan más los hombres. Entonces también era interesante ver eso. Entonces miren, por ejemplo, en el suministro de alimentos, la encuesta dice, mientras 7 de cada 10 mujeres está relacionada con este tipo de actividades de la cocina, solo 2 de cada 10 hombres. O sea, definitivamente la proporción de hombres que cocina cotidianamente, pues porque ustedes me van a decir, no, pues yo hago el almuerzo el domingo, bueno, sí, pero estamos hablando, digamos, de lo cotidiano, del día a día, de las actividades que hacemos todos los días. Y las mujeres destinamos 1 hora y media más a estas tareas que los hombres.
a las de alimentación. Si miramos el caso de la limpieza y mantenimiento del hogar, lo mismo, 7 de cada 10 mujeres lo hacemos y solo 3 de cada 10 hombres se vinculan a esta actividad. Pero hay otras en donde la brecha no es tan grande, como les digo, como la administración de los servicios públicos, el pago del arriendo, etcétera, etcétera, o incluso un poco el cuidado hacia los menores, pues de pronto los hombres no cambian los pañales, pero sí llevan a los niños a la clase de natación, a comer helado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces también es chévere como reflexionar cómo se dan esos roles de género dentro del hogar. Y también la encuesta muestra otra cosa que es interesante y es las actividades de ocio, cómo distribuyen hombres y mujeres o a qué actividades de ocio se vinculan hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, pregunta por la educación. Y en la educación no hay brechas. Hombres y mujeres nos vinculamos de la misma manera a estudios y le destinamos el mismo tiempo. Y eso, digamos, ya está evaluado. Incluso lo que dicen las cifras es que hoy hay más mujeres, por ejemplo, en las universidades se gradúan más mujeres que hombres. O sea, digamos que las mujeres en el ámbito educativo de alguna manera estamos superando a los hombres, somos más estudiadas, cosa que se tergiversa por completo en el mercado laboral, como les voy a mostrar más adelante en la brecha salarial y este tipo de cosas. Deportes, por ejemplo, una inmensa brecha. Deportes, cultura, todo este tipo de cosas como de entretenimiento, mientras la encuesta dijo que el 18% de los hombres lo hacían, solo el 9% de las mujeres, o sea, la mitad. Pues es evidente que si uno tiene más cargas dentro del hogar, pues tiene mucho menos tiempo, no solo para el empleo, sino para el ocio. Entonces, sobre eso también ya hay estudios, sobre la pobreza de tiempo de las mujeres, y eso también está medido, y a quien le interese el tema, de eso hay investigaciones ya publicadas en el DANE. Y la única actividad de toda la encuesta en la que las mujeres superábamos, entre comillas, a los hombres, digamos, uso esas expresiones para mostrarles las brechas, era en las actividades religiosas. O sea, definitivamente en la religión sí hay una mayor participación de las mujeres. Casi el 50% de las mujeres dijo que practicaba actividades religiosas, mientras que el 30% de los hombres. O sea, eso es la única actividad donde las mujeres de pronto participamos más. Bueno, esos resultados de esa encuesta son súper chéveres. Yo igual les puedo dejar las diapositivas. Yo ahí les traía, digamos, todo tal cual como lo muestra la encuesta. Pero la encuesta quiso dar un paso más adelante. O sea, no solamente midió cómo era esa distribución del trabajo entre hombres y mujeres y cómo era la intensidad, o sea, las horas, sino que se propuso, que además eso lo están haciendo muchos países a nivel mundial, valorar económicamente ese trabajo. O sea, hacer el supuesto de si ese trabajo se pagara, como todos los demás en la sociedad, cuánta plata, o sea, cuánto valor, cuánta riqueza le generaría al país. Y ese ejercicio fue súper interesante, pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo lo hicieron? Si no se remunera, ¿cómo le encontraron un valor? Entonces, ustedes saben que para encontrarle un valor a una cosa, uno lo que multiplica es la cantidad por el precio. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cuesta, yo no sé, una docena de huevos? Pues, ¿cuántos huevos son 12 por su precio? 500 pesos, tanto, ¿sí? Entonces, aquí la cantidad eran las horas, ¿sí? El total de horas que se destinaba a determinada actividad, y el precio era un salario imputado, o sea, es decir, y se fueron al mercado laboral y miraron, bueno, ¿cuánto cuesta en promedio preparar un plato de comida? ¿Cuánto cuesta en promedio limpiar, no sé, limpiar la casa? Por ejemplo, lo que hacen las limpiadoras en las empresas, las que limpian los pisos y eso, ¿cuánto les pagaban a ellas para suponer que eso se le pagaría a la persona que hace dentro del hogar la actividad? ¿Cuánto cuesta en el mercado cuidar a un niño? Todas las 91 actividades las valoraron, digamos, a precios de mercado y pues al salario por hora que se pagaba en el mercado y multiplicaron por las horas que daba la encuesta de cada actividad. Si, digamos, es claro el ejercicio, eso fue lo que hizo el DANE, ¿sí? Y hicieron esa multiplicación y bueno, lo primero es que, pues yo no sé si este dato les diga mucho, pero de todas maneras se los digo, en Colombia, toda la sociedad destinamos 34.000 millones de horas al año a esa actividad, a esas actividades del hogar, que es digamos, una proporción de horas muy similar a la que destinamos al mercado laboral, ¿sí? En el mercado laboral. Yo en mi tesis miré eso para Bogotá y era prácticamente igual, o sea, prácticamente el mismo tiempo que se destina a los hogares, el mismo tiempo que se destina, digamos, a lo que se conoce como la economía o los empleos, etcétera, etcétera.
De esas 34.000 millones de horas, las mujeres hacemos 28.000, o sea, el 80%. Entonces, por eso es que uno dice, esa economía del cuidado recae principalmente en las mujeres, mientras que los hombres destinan 7.000 millones de horas, es decir, el 20% de todo ese trabajo que se realiza al interior del hogar. Bueno, cuando se miraron los salarios en el mercado laboral, lo que se encontró es que la mayoría de esas actividades valoradas, digamos, a un salario que se paga en el mercado laboral, eran muy, muy cercanas al mínimo, o sea, tenían unas valoraciones en la escala salarial muy, muy bajas. Incluso se miró el salario de las empleadas domésticas, de las que se contratan en el mercado para que asuman estos tipos de trabajos en el hogar, y el salario de las empleadas domésticas es súper bajo, es súper cercano al mínimo, es de los más bajos en la escala salarial. Si no me falla la memoria, el único más bajo que el de las empleadas domésticas es el de los jornaleros en el campo, pero de resto, todos los salarios están por encima de ese salario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se hizo la valoración de este trabajo, es muy posible que esté subestimada, ¿sí? Porque esos salarios son muy bajos. O sea, si esos salarios se remuneraran mejor, la valoración económica de este trabajo sería mucho más alta. Pero bueno, se hizo todo el ejercicio y ¿qué dio? Lo que dio es que esa economía de los hogares, en términos, digamos, de valor económico, equivalía al 20% del PIB. Yo no sé si ustedes saben qué es el PIB, el Producto Interno Bruto, que es el indicador más importante de cualquier economía, el que refleja toda la producción que hace una sociedad, toda la riqueza. Pues esto es una quinta parte de eso, una quinta parte de todo lo que produce la sociedad diariamente en el mercado laboral. Eso es una cifra enorme. Yo se las podría dar en billones, pero no, pues no tiene sentido. Pero lo que les quiero decir es que es de una gran magnitud, que si fuera valorada le costaría a la sociedad el 20% de lo que genera de riqueza. O sea, es una cifra inmensa. 3 veces lo que produce la minería en Colombia, por ejemplo, la actividad petrolera, y eso que es lo que hoy, o bueno, hasta hace muy poco movía el PIB del país. O sea, ni el sector financiero, que también es un sector de grandes riquezas, tiene esta proporción. Luego la pregunta es, todo ese trabajo que hoy se hace gratis, que se hace con trabajo no remunerado, ¿no termina siendo un subsidio para que las sociedades funcionen? Claro, termina siendo como un subsidio para las sociedades. ¿Y a qué costos? Que es lo que les quiero pues ahora exponer y que también lo teníamos acá. Todo esto tiene, digamos, cifras de soporte. Y esto es un fenómeno mundial. Este ejercicio lo han hecho en varios países y creo que en el que menos da como el 15% del PIB del país. Hay países donde les dio el 60, el 70% del PIB, porque son países donde se remuneran mejor estas actividades, luego el valor es mayor. Entonces, ¿qué costos tiene asumir este trabajo? Que es también, digamos, lo que tenemos que reflexionar. No solo el diagnóstico, sino, bueno, esto cómo está afectando la situación de las mujeres, la situación económica de las mujeres, que era el título de la conferencia, ¿no? Entonces, cuando uno mira los indicadores, digamos, de mercado laboral o que reflejan la situación económica de las personas, pues se da cuenta de una de las consecuencias de esto. O sea, lo primero, si ustedes miran cuántas personas hoy tienen un empleo en Colombia, que son más o menos 20 millones de personas, se van a dar cuenta que de los 20 millones, solo 8 millones somos mujeres, 12 millones son hombres, es decir, las mujeres no estamos en el mercado laboral en la misma proporción que los hombres. Pero uno se preguntaría, ¿y por qué pasa eso si en Colombia somos más mujeres? O sea, si ustedes miran toda la población colombiana, hay más mujeres. ¿Por qué si hay más mujeres y más mujeres, digamos, en edad de trabajar, uno va y mira al mercado laboral y se desaparecen? ¿Por qué las mujeres no logran llegar al mercado laboral? Pues por la economía del cuidado. En Colombia hay 5 millones de mujeres dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar, o sea, lo que se conoce como las amas de casa. Entonces vean cómo esto resulta de alguna manera siendo un obstáculo o condicionando el desempeño de las mujeres en otros campos de la sociedad, como es el trabajo o el empleo, que puede ser lo más importante, digamos, o la actividad más importante de cualquier ser humano. Pues es también la que en cierta medida te da la independencia económica. Y esto obviamente puede tener que ver con los círculos de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, no tener autonomía económica. Pero además, las que
logran ingresar al mercado laboral tienen fuertes, digamos, condicionamientos por asumir esa carga del hogar. Entonces, por ejemplo, la cifra de informalidad del empleo femenino en Colombia es altísima, es del 60%, o sea, 6 de cada 10 mujeres que estamos en el mercado laboral nos desarrollamos en empleos precarios, donde no nos pagan el mínimo, donde no hay acceso a seguridad social, etcétera, etcétera, o sea, empleos informales. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué puede estar pasando eso? Pues uno, porque obviamente es un país con una economía demasiado frágil y muy pobre, etcétera, etcétera, pero también porque es evidente que si yo tengo que asumir 6 horas, como les mostré las cifras, de trabajo no remunerado, pues yo no voy a poder acceder a un empleo formal, porque los empleos formales se caracterizan por tener jornada laboral. Entonces, ¿qué me queda más fácil a mí? ¿Ir a una empresa donde me toque irme allá de lleno todo el día o montar de pronto un negocio en el primer piso de mi casa donde yo pueda al mismo tiempo asumir las tareas del cuidado? Pues yo monto una sastrería o una peluquería o algo que me permita compatibilizar ambas cosas, pero ¿a qué costos? Que son empleos informales, no tengo seguridad social, no va a tener pensión, muchas veces por debajo del mínimo, etcétera, etcétera. Otras cosas que dicen las cifras, las mujeres en qué tipo de empleos estamos, o sea, en qué ramas de actividad de la economía. Pues lo que se ve es que la mayoría estamos en servicios sociales, que es educación, salud, enfermería, en el magisterio, etcétera, etcétera, que tienen que ver trabajo social, servicio doméstico, que miren la reflexión, tienen que ver con tareas que se hacen dentro del hogar. O sea, muchas veces las mujeres salimos del hogar a empleos donde se hace lo mismo que se hace dentro del hogar. O sea, se reproduce un poco ese rol dentro del hogar en el mercado laboral. Y si ustedes van y comparan los salarios de las enfermeras, de las de trabajo social, con los salarios de los ingenieros, los administradores de empresas, etcétera, etcétera, tal vez carreras donde hay más hombres, pues la brecha es inmensa. O sea, estamos concentrándonos en trabajos donde las condiciones son más precarias y los salarios son mucho más bajos. Y otro dato súper interesante, en las encuestas aparece que las mujeres no somos empleadoras, o sea, patronas, no estamos en los cargos altos de las empresas, sino que estamos en los cargos bajos de las empresas. Y eso tiene que ver también, digamos, con roles, sí, con temas culturales de pensar que las mujeres no podemos dirigir las empresas, etcétera, etcétera, que podemos también reflexionar ahora más. Entonces, esa carga de cuidado afecta bastante nuestro desempeño en el mercado laboral. La brecha salarial, ya el dato está súper estudiado, el DANE por fin lo publicó este año, 20% es la brecha salarial en Colombia, es decir, hombres y mujeres con igual experiencia y con igual formación tienen un salario diferente, o sea, las mujeres en promedio ganamos 20% menos que los hombres en el mercado laboral. Y esto se da sobre todo en los empleos privados, porque en los empleos públicos eso está muy regulado con tablas y todo, pero eso es un fenómeno que está existiendo. Entonces, tiene que ver mucho, digamos, esos roles de género que nos han destinado a determinados trabajos, como los trabajos del hogar, con nuestro desempeño en el mercado laboral. Porque además reflexionen esto, los hogares más pobres en Colombia no tienen para pagar estos servicios, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo igual tengo empleada y yo no hago nada, todo lo hace mi empleada, pero ¿quién puede pagar a una empleada? ¿Sí? Entonces, los hogares de menores ingresos, los más pobres, son los que terminan asumiendo más esta carga. O sea, hay una relación entre las desigualdades de género y las desigualdades de ingresos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan clave el papel del Estado para poder equilibrar estas brechas o estas brechas de género al interior de los hogares. Entonces, ya como para ir cerrando, la última parte era sobre justamente eso. ¿Cuál puede ser el papel del Estado en la eliminación de estas brechas de género? Entonces ya les he mencionado varias veces. Uno, pues proveer más servicios para descargar a los hogares de estos trabajos y principalmente a las mujeres. Pero otra cosa, regular a la sociedad sobre esto. Yo no sé si ustedes sabían que hasta hace muy poco en Colombia era obligatorio que las empresas de no sé cuántos número de empleados hacia arriba, o sea, las más grandes, las más formales, tuvieran guarderías en sus empresas por obligación, para que las mujeres pudieran vincularse a la empresa y dejar al cuidado de otra persona ahí al bebé mientras la jornada laboral o los hogares. Pues eso se eliminó. Entonces, claro, si el Estado también no tiene una regulación, digamos, responsable o acorde con esto,
pues tampoco ayuda a la disminución de las brechas. Entonces, según las estadísticas, como les quería mostrar, Colombia es uno de los estados donde hay menor inversión en gasto público, ¿sí? O sea, acá en Colombia el gasto público es muy bajito y de hecho los últimos 5 años vienen en caída por la crisis. O sea, si ustedes miran el presupuesto general de la nación, cuánto invierte el Estado en educación, en salud, en este tipo de cosas, eso viene en caída hacia abajo y no es cierto que el rubro principal del presupuesto sea la educación, eso es una mentira del gobierno. El rubro principal del presupuesto estatal es el pago de la deuda, el pago de la deuda que tiene el país con los bancos y con la banca internacional. A eso le destinamos una proporción inmensa de nuestros impuestos. Entonces, como ese gasto viene en caída, pues eso lo que significa son menos guarderías, menos escuelas públicas, menos sistemas de salud, etcétera, etcétera. Y en una comparación que se hizo entre gasto público y tiempo que destinan las mujeres al trabajo del hogar, pues da clarísimo, los estados donde el gasto público es más bajo, las mujeres destinan más tiempo en las tareas del hogar, porque les trasladan, digamos, esos servicios que no presta el Estado. Entonces, miren lo grave que es que el Estado no asuma, digamos, una actitud de cerrar las brechas de género a través de su política económica, como es, por ejemplo, el presupuesto general de la nación. Y les quería hacer una última reflexión, que para rematar todo esto, ustedes saben que en el país se aprobó una reforma tributaria en diciembre, ahorita en diciembre del año 2016, y yo hago parte de un grupo en el que quisimos visibilizar cómo la reforma iba a impactar a las mujeres y donde visibilizamos todo esto que les he contado durante toda la conferencia y nos indignamos porque además lo que decía la reforma es que le iba a cobrar más impuestos a las mujeres por ser mujeres. O sea, la reforma lo que pretendía era subir el IVA, que es un impuesto al consumo, o sea, cada vez que ustedes van a un supermercado y pasan cualquier artículo, apenas suena pip, ahí les cobran un impuesto al consumo, que es el IVA. Y ese impuesto se le cobra igual a cualquiera, se lo cobran igual a ustedes y se lo cobran igual a Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país. O sea, es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad de compra de los usuarios. O sea, es un impuesto súper regresivo, porque imagínense nosotros pagar la misma tarifa que el hombre que concentra la mayor parte de la riqueza del país por comprar artículos de primera necesidad. Entonces, en la reforma tributaria, por ejemplo, las toallas higiénicas, el gobierno les quería subir ese impuesto del 16 al 19%. O sea, el 19% del costo de cada toalla teníamos que pagarlo en impuestos. Entonces nosotras nos indignamos y dijimos, no puede ser que tras de que no invierten guarderías, en este tipo de cosas para cerrar las brechas de género, o sea, nos toca trabajar más, ganamos menos y nos toca pagar impuestos por ser mujeres. Porque claro, uno dice, ese tipo de impuestos no es que estén vetados, el Estado tiene que cobrar impuestos y todos tenemos que aportar porque con eso se sostiene la sociedad. Pero lo que dice la teoría económica es que la canasta básica por norma no se toca. O sea, los artículos, la comida, el vestuario, los servicios públicos, la salud, son artículos que no deben tener impuestos, porque claro que al ponerle impuestos eso sube el precio, y si sube el precio, pues los hogares más pobres no van a poder acceder a este tipo de artículos. Luego se pone en riesgo la supervivencia. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que las toallas higiénicas hacen parte de la canasta básica de las mujeres? Pues obvio. O sea, es que la pregunta es como ridícula, ¿cierto? Pero para el Estado no era obvio, para el Estado era un artículo de lujo y por eso le querían poner la tarifa máxima del impuesto. Porque entonces lo que se dice es, la canasta básica no se toca, cero impuesto, y los artículos de lujo tienen impuestos, ¿sí? Pues un televisor, si yo no compro un televisor no está en riesgo mi supervivencia, ¿sí? Ese tipo de cosas, pero entonces nosotras veíamos cosas como esto. Las toallas higiénicas tenían la tarifa plena de IVA, o sea, la más alta, y la querían subir más, y los aviones jet privados no tenían IVA. Las toallas higiénicas tenían la tarifa más alta y los langostinos no tenían IVA. Nosotros decíamos, pero esto no tiene ninguna lógica. Pero además, lo más grave, es un impuesto sobre una condición biológica. O sea, la menstruación es una condición biológica al sexo femenino, o sea, eso no es opcional que a mí me llegue la menstruación o no me llegue y tengo que resolverla. ¿Y qué pasa si no la resuelvo? O sea, si no compro toallas higiénicas, imagínense el impacto. No podríamos ir a las universidades, no podríamos ir a los empleos, y eso también está estudiado. Por ejemplo, en África, y busquen en internet, en África, en esos países tan pobres,
las niñas no tienen cómo acceder a las toallas higiénicas y la tasa, ¿cómo se dice? La cobertura educativa o el acceso de las niñas a los colegios es bajísimo. O sea, se convierte en un problema para la sociedad, porque una sociedad donde las niñas no se pueden educar por eso, que es tan básico, por ejemplo. Entonces, claro, nosotras pusimos el grito en el cielo, dijimos que eso era inaudito, que uno, no se podía subir la tarifa, y dos, teníamos que tumbar ese impuesto a este tipo de artículos. Porque hasta el año pasado tenía la tarifa plena, que era el 16, y con la reforma la querían subir al 19. O sea, era, digamos, el escenario más descarado. Entonces, ¿nosotras qué hicimos? Nos fuimos al Congreso, hablamos con todos los congresistas, les dijimos, les entregamos documentos, cifras, todo, les dijimos, por favor, ayúdennos a que en la reforma tributaria esos artículos queden sin impuestos. O sea, las mujeres ganamos menos, no sé qué, todo lo que les he contado en toda la conferencia, y tras de todo nos van a cobrar impuestos por ser mujer, porque es eso, es un costo por ser mujer. Y entonces, bueno, ahí persuadimos a un montón de congresistas, en el debate logramos meter ahí como unas propuestas para eso y el gobierno simplemente le importó un carajo y mandó la propuesta por allá y dijo, no, eso no va y punto. ¿Por qué no? Porque no va. Bueno, nos pusimos a hacer las cuentas, que también se las quería mostrar ahí en una tabla, de cuánto recauda el Estado por ese impuesto de toallas higiénicas. Entonces empezamos a hacer unos supuestos. Supongamos que una toalla cuesta 500 pesos, que puede ser un precio además bajo, depende de las características. Bueno, supongamos que 500 pesos. ¿Cuántas toallas requiere una mujer? Pues según las recomendaciones médicas son 5 por día, y digamos que son 5 días el periodo, o sea, 25 al mes, y son 13 periodos al año, entonces como 350 toallas al año por mujer. Y si esas 350 se multiplican por 500 pesos, pues daba que más o menos 170.000 pesos es lo que nos cuesta a las mujeres comprar esos artículos en un año. Y si tenemos en cuenta que en Colombia somos más o menos 13 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, en la edad en la que está presente la menstruación, pues nos daba que las mujeres en Colombia, todas esos 13 millones, gastábamos más o menos 2,1 billones, o sea, millones de millones, en la compra de este tipo de artículos. Y si a eso le sacábamos el 16%, que era lo que cobraban por IVA, nos daba que el Estado estaba recaudando más o menos 500.000 millones de pesos al año por este tipo de artículos. Nosotros le dimos, esto es el colmo, esto es el costo para ustedes por ser mujer. O sea, una mujer nace en Colombia y tiene que pagar esto por ser mujer, porque de mala la biología le tocó ser mujer. Entonces no nos quisieron poner atención y que no, que eso no y que no sé qué. Finalmente por allá una congresista del partido del gobierno sacó otra proposición y logramos que el impuesto bajara a 5%. O sea, bajó de 16 y que iba a ser 19 a 5%. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, pues la pelea sirvió, hicimos movilizaciones, de todo, pero de todas maneras decíamos, pero es que esto no debe tener impuesto. O sea, es que ni 5 sirve porque no, ¿cuál es la lógica? Además, ¿por qué 5? ¿Por qué no 6, 3 o 2? No había ninguna argumentación técnica, no había una medición de impacto, absolutamente nada. Sacaron un número ahí debajo de la manga y dijeron, démosles ahí un poquito de contentillo y listo. Pero entonces nosotras dijimos, no, eso no puede ser, igual ya habíamos posesionado el tema y de verdad que generó un montón de indignación. Entonces el paso siguiente que en este momento estamos dando para que ustedes conozcan fue demandar la reforma tributaria, el artículo que le fijó esa tarifa, ante la Corte Constitucional, que es, digamos, la institución que tiene que velar porque se funcione la Constitución. Nosotros dijimos, ese artículo es inconstitucional porque en la Constitución las mujeres tenemos unos derechos que no se están cumpliendo. Entonces, hoy la demanda está en la Corte Constitucional. Nosotras esperamos que el fallo de la Corte, digamos, sea democrático y que logremos tumbar ese impuesto, que eso sería una cosa maravillosa, porque es un impuesto sexista. Y en otras partes del mundo se ha logrado, con acciones jurídicas, con movilización, etcétera, etcétera. Entonces, parte, digamos, de la reforma tributaria era eso, imagínense. Y lo último que les quería contar es que además de eso, quiero que vayan a los supermercados y ustedes lo comprueben con, digamos, con su propia experiencia y sus propios ojos. Yo generalmente voy y actualizo estos precios, no sé, cada 6 meses para las investigaciones que hacemos con el grupo y eso. Pero además, dentro de la canasta básica, todo lo que es de aseo, o sea, desodorantes, cuchillas, todo lo que es de aseo, tiene impuesto y tiene IVA pleno. Ustedes pueden mirarlo en los productos. ¿Por qué? Porque sí. O sea, digamos, la alimentación tiene tarifas que no son las plenas o algunos no tienen, pero el aseo todo lo tiene.
Y uno va y mira lo que se conoce como la línea rosa o los impuestos rosa, y se da cuenta que en esos artículos que ya tienen IVA pleno, las cosas que son rosadas o que son etiquetadas para mujeres tienen un sobreprecio, lo cual resulta también absurdo. Entonces miren, por ejemplo, las cuchillas, las mismas, exactamente la misma, que la misma banda, la misma cantidad, la misma marca, todo igualito. Las rosadas cuestan 14.930, creo que es un paquete de 6. Y las negras, o sea, las de los hombres, 12.620, o sea, 18% de sobreprecio, solo por ser rosadas. El desodorante, igualito. Los talcos, o sea, de eso hay 1000 ejemplos. Yo ahí les traía todas las fotos. Pero entonces esto es absurdo. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay gente que dice, no, pues dejen la legadera, pues cómprense las negras y usen desodorante de hombres y champú de hombres y no sé qué. Pero no es el punto, o sea, el punto es porque el Estado no está, y la Superintendencia de Industria y Comercio no está vigilando ese tipo de fenómenos. Digamos, uno puede decir, bueno, entonces al champú me van a decir que le echan semillas, yo no sé qué, para el pelo. Bueno, listo, pero ¿se justifica 20% de sobreprecio? Yo creo sinceramente que no, ¿sí? Entonces eso es una cosa en la que el Estado tampoco, digamos, interviene. Bueno, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que la política económica no es neutral al género. O sea, cuando un Estado toma una decisión de recortar gasto, de hacer una reforma tributaria y de subir el IVA, por ejemplo, que afecta a las personas más pobres y que, como les he contado, las mujeres ganamos menos y los hogares más pobres son los de jefatura femenina, etcétera, etcétera, pues cuando un Estado toma esas decisiones, afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Luego, hay que tener en cuenta, digamos, estas realidades y estos diagnósticos a la hora de formular política económica. ¿Qué más, digamos, podemos concluir de la conferencia? Que efectivamente la economía del cuidado hoy está recayendo principalmente sobre las mujeres y eso está generando un impacto en su desarrollo, digamos, profesional y en general, en cualquier campo de interacción, en sus momentos de ocio, etcétera, etcétera. Que el Estado tiene un papel muy importante para la eliminación de estas brechas y que desafortunadamente en Colombia parece que el mundo funciona al revés. Lo que hace el Estado es ampliar las brechas con medidas como subir el IVA a las toallas higiénicas, que la movilización es súper importante, digamos, para echar atrás estas medidas, y a quien quiera el interés le comparto bien la experiencia de lo que fue la campaña Menstruación Libre de Impuestos el año pasado en el país, y que por supuesto es fundamental que tengamos una economía mucho más sólida, que genere más riqueza, para que nos permita generar mayores gastos en este tipo de servicios y descargar a los hogares, y principalmente a las mujeres al interior del hogar. Entonces, esa era como la reflexión que les quería contar, que vieran un poco qué era la economía del cuidado, que está tan invisibilizada en el campo académico, cómo es la división sexual del trabajo en la sociedad. También me parece como interesante que cada uno haga una reflexión personal sobre eso, que le exijamos al Estado que esto cambie y que siempre cada medida económica la analicemos con digamos, como con este lente, que veamos que no cae igual sobre los diferentes grupos de la sociedad. Bueno, y cualquier duda, cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.